buenos días. Hermanos, antes de empezar ese servicio para Dios, vamos a empezar con una oración. Padre en cielo, gracias por esta mañana. Para así como miramos la canción, el mundo se habla de guerras y crisis. Y Padre, queremos orar, Padre, por los gobernantes de todo el mundo, Padre. Que podamos, en verdad, que ellos puedan conciliarse para los unos con los otros, para que el Evangelio también llegue a todas las naciones. Pero Padre, también entendemos que el Señor trabaja por medio de conflictos para abrir el corazón de las personas, a entender que si una guerra nos hace abrir los ojos, pero Padre, estamos en guerra con Satanás desde los primeros días, Padre. Ayúdenos a abrir nuestros ojos para nuestra salvación, para nuestras almas, Dios. Padre, sabemos que hay dos tipos de lenguas en el mundo, Padre. Personas que creen que están en paz, que hablan en casar y ser promovidos en trabajo, en tener éxito en tantas otras áreas. Y hay personas que en verdad saben que están en guerra, que hablan de sacrificio, de unión, de dolor, de luchar como con otros hermanos por la unidad de su reino, Padre. Padre, yo oro que por favor inspírenos a entender que estamos en guerra espiritual, Padre, pero que la buena noticia es que tenemos la victoria con Jesús, Padre. Gracias por amarnos mucho. Padre, yo oro por nuestros queridos hermanos discípulos allá en Ucrania, que pueda proteger sus vidas, sus familias también. Oro por nuestros hermanos de Rusia, Padre, también. Tenemos tantos amigos y hermanos en la fe allá también. Que Padre, es increíble que el reino de Dios no se trata de discípulos de Ucrania, no se trata de discípulos de Rusia, se trata de discípulos de todo el mundo, Padre. Padre, gracias por permitirnos estar acá esta mañana, que podemos entender eso, para ver todas las situaciones externas que están ocurriendo alrededor de nosotros y examinar a nosotros hoy, Padre, cómo estamos delante de ti. Y sabemos que la verdadera alegría, Padre, la verdadera satisfacción viene por una relación profunda contigo. Ayúdenos en verdad a no estar acá para aparentar espirituales, Padre. No queremos ser religiosos hipócritas, Padre, que viene acá un día a la semana, se siente bien un poquito, después están pecando con amargura, con impureza, con falta de amor hacia las personas, Padre. Por favor, ayúdenos que nuestro corazón no sea un corazón de un fariseo religioso, Padre, pero que salgamos acá realmente decididos a poner en práctica las Escrituras, a vivir sus enseñanzas, vivir sus principios, a agregar esos valores espirituales en nuestras vidas. Para que salgamos acá, por favor, Padre, diferente de como llegamos. Sabemos que eres tú que concede arrepentimiento, eres tú que concede un corazón suave. Por eso pido para que, por favor, por medio de su Espíritu, por las Escrituras, por la prédica de hoy, puedas suavizar nuestros corazones, que tengamos oídos que escuchen, para ojos que realmente ven lo que el Señor quiere para nosotros. Padre, te amamos tanto, gracias por todo lo que ha hecho por nosotros. Gracias porque hoy va a ser un día extraordinario. Te oramos todo eso en nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Nada como empezar con una buena oración del servicio. Amén. Y como saben, en los servicios de domingo estamos estudiando el libro de Hechos. Y hoy vamos a estudiar Hechos capítulos 19 y 20. Amén. Entonces la semana pasada estudiamos Hechos capítulo 18. Amén. Entonces es una novedad para algunos, amén. Y Hechos capítulo 18, vamos para allá. Vamos a estudiar Hechos 19, pero un poco de contexto. En Hechos 18, recuerdan que Pablo y Priscila encuentran con Pablo en Corinto. Y después Pablo tiene que volver a Éfeso. Y en el tiempo que Pablo, gracias hermano, en el tiempo que en la ausencia de Pablo, Priscila y Áquila, la pareja increíble que conoció a Pablo en Corinto, ellos encuentran con un hombre muy increíble llamado Apolos. Mira algo interesante en Hechos 18, para allá. Hechos 18, versículo 24. Y es increíble, como yo hablé, que hoy será un día extraordinario, hermanos, porque es nada como ver el nombre de Dios siendo glorificado. Y cómo el nombre de Dios es glorificado, con almas siendo salvas, amén. Y hoy, si Dios permitir, después del servicio, vamos a poder ver dos mujeres increíbles. Y también un hombre increíble, amén. 3 personas siendo bautizadas, amén.
Sabe, hermanos, el capítulo 19 y 20 de Hechos es todo sobre glorificar a Dios. Y entonces el título de la prédica de hoy, adivina, glorificando a Dios, amén. Pero un poco de contexto, antes que entramos en Hechos 19. Hechos 18, como hablé, Priscila y Áquila, en la ausencia de Pablo, encuentra con Apolos. Y mira el versículo 24, dice, Hechos 18, 24. Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las escrituras. Imagina tener esa reputación como discípulo. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Áquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Acá, Priscila y Áquila encuentran con un hombre llamado Apolos. Y Apolos era un hombre increíble, predicaba valientemente con gran fervor. Y Priscila y Áquila lo invitan a su casa, lo toman a su cargo, y versículo 26 dice, le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. En el mundo vamos a encontrar con muchos Apolos, muchas personas que creen en Jesús, tienen un celo por Dios, un celo de hacer lo que es correcto, pero necesitan que seamos Priscila y Áquila en sus vidas, estudiar la Biblia con ellos y explicar con mayor precisión el camino de Dios. Entonces en Hechos 19, acá, de versículo 1 al 5, Pablo llega a Éfeso y se encuentra con la misma decisión. Se encuentra con algunos hombres, 12 hombres, que creen en Jesús, pero solo fueron bautizados por el bautismo de Juan. Y Pablo se acerca hasta ellos, explica que el bautismo de Juan ya no existe más y los bautiza en nombre de Jesús. Y acá versículo 8, ahora entendiendo un poco el contexto, yo tengo 3 puntos para nosotros, amén. Primero punto, unos pocos. Hermanos, yo quiero pedir por los teléfonos que vamos a apagar los teléfonos, amén. Es todo un tema de referencia, imagina. Con muchas cosas hoy en día, amén, que hacemos en el mundo secular. Imagina, para ver una película, muchas personas se apagan el teléfono. Sí, verdad. Y no en un servicio domingo. Entonces, hermanos, para adorar a Dios, aún más celo, amén. Entonces, primero punto, unos pocos. En Hechos 19, versículo 8, cada Biblia dice, Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos. Pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. ¿Cómo eso pasó? Personas realmente rechazaron el mensaje de ellos, se negaron a creer y hablaban mal. ¿Tú se puede conectar acá con esa escritura? Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos. Y a diario debatía en la escuela de Tirano. Eso continuó por espacio de 2 años. De modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Entonces Pablo acá está predicando con unos pocos. La charla bíblica de Pablo. Pero sí, tenían 12 la charla bíblica de Pablo. Bueno, estás imitando a Jesús, amén. Y bueno, está predicando todos los días, hablando valientemente. Y algunas personas se negaron obstinadamente a creer. Y hablaban mal de ellos. Discípulos entienden muy bien qué eso significa. Y sabes, yo nunca entendí persecución hasta que me convertí en un discípulo de Jesús. ¿Entiendes? Y ya hablé con personas que vivieron años en la iglesia. Y yo hablé, wow, ¿y cómo es la persecución? Ellos como, ¿qué? ¿Cómo así persecución? Sí, yo creo que fui perseguido un día. Creo que mi profesor un día dijo que no creía en Dios. Eso me dolió mucho mi corazón. ¿Saben? Personas religiosas no saben nada de qué significa que es persecución. No saben ni decir que toda la persecución para ellos es un otro idioma. ¿De qué estás hablando? Pero acá, discípulos como todos fueron perseguidos. Después negaron creer, se apartó Pablo de ellos y formó un grupo con los discípulos. Y la Biblia dice que debatía diario en la escuela de Tirano. La escuela de Tirano, la universidad de Tirano, era la principal universidad de Éfeso. Y Pablo, junto con unos pocos, compartió su fe todos los días. Y un periodo de 2 años, toda la provincia de Asia había escuchado.
la palabra de Dios. Eso es increíble. Porque las iglesias que que vemos en la carta de Apocalipsis, que Juan escribió años después, es una carta a la iglesia, es una carta a las 7 iglesias de provincia de Asia. La iglesia de Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Laodicea, Filadelfia, Sardis. Esas iglesias empezaron en ese periodo de 2 años que estamos viendo acá en Hechos 19. Porque son todas las iglesias de provincia de Asia. Por eso que la primera carta, la primera iglesia que se abre a todas las iglesias de Apocalipsis es la iglesia de Éfeso. Pero, Tulio, hay muchas otras ciudades de Asia que solamente 7. De Esmirna, de Tiatira, de Filadelfia, Sardis. Sí, sin duda, había muchas otras más ciudades en Asia. Pero el Espíritu de Jesús está escribiendo específicamente a las 7 iglesias, porque 7 en la Biblia significa perfecto, completo. Entonces, no es una carta solo que fue escrita a las 7 iglesias de provincia de Asia, sino es una carta escrita a todas las iglesias del mundo, a todos los discípulos que viven verdaderamente de acuerdo con su palabra. Pero miren el impacto que tuvo. Unos pocos, 12 hombres, predicaron todos los días por 2 años y toda la provincia de Asia escuchó. ¿Cómo ves tu charla bíblica? ¿Sabes? Si tú estás visitando, ¿de qué salón charla bíblica? Charla bíblica son grupos de discípulos que están esparcidos básicamente por Bogotá, enfocados en el evangelismo para que la palabra de Dios llegue a más lugares. Ahora, ¿qué significa que todos lo han escuchado? ¿Significa que todos se han convertido en discípulos y fueron salvos? No, para nada. Pero que ellos tenían acceso al mensaje. No es que todos se convirtieron y fueron salvos, para nada. Pero que todos tenían acceso al mensaje. Coca-Cola evangelizó al mundo. Es verdad, evangelizó al mundo. Ellos tienen una política de tener Coca-Cola en cada establecimiento al menos de no sé cuántos metros, para que cada persona que se esparce por el mundo tenga una Coca-Cola al menos de tantos metros de una tienda. Pero algunos, yo soy seguro de hablar que ni todos acá toman Coca-Cola. Yo iba a hablar que no, pero yo volví a tomar Coca-Cola. Pero yo no tomaba un tiempo. Pero amén. Dios ve mi corazón. Entonces, pero sabes, hay algunos que no toman Coca-Cola ahora, pero evangelizó el mundo. Todos escuchan y saben dónde comprar Coca-Cola. Lo mismo con el evangelio de Dios. No quiere decir que todos se convirtieron, fueron salvos, pero todos escucharon de la palabra de Dios. ¿Sabe? Un grupo pequeño tiene mucho impacto cuando trabajan juntos. Henry Ford dijo una vez, ¿sabes? Reunirse es un comienzo. Permanecer juntos es un progreso. Pero trabajar juntos constituye el éxito. Hermanos, charlas bíblicas no es una reunión que te vas, te conecta ahí a veces virtual, una vez a la semana y simplemente para intentar evangelizar. No se trata de eso. Charlas bíblicas son familias que trabajan juntos, que para tener el éxito de personas siendo salvas. Es la verdad de un grupo pequeño. ¿Cómo ves las charlas bíblicas? Muy bueno, hermano. Y se para pensar una frase que dice que las personas que cambiaron el mundo fueron grupos pequeños. Cuando Jesús terminó su ministerio, cuando ascendió al cielo, terminó en Jerusalén con un grupo de 120 creyentes. Jesús en 3 años. ¿Qué 120 personas pueden hacer? Bueno, si tú lees bien su Biblia, ellos evangelizaron el mundo. ¿Qué 12 hombres pudieran hacer? Y mi segundo punto acá en versículo 11. Vamos, Julio. Un cambio radical. En versículo 11 dice, Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades. Los espíritus malignos salieron de ellos. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de una tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día, el espíritu maligno les replicó, mira, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quién son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos.
los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Miren qué escritura increíble. Acá Pablo en Éfeso encuentra con unos judíos inconversos que tenían la habilidad sobrenatural de expulsar demonios. Y acá podemos aprender dos cosas de escritura. Primero, nunca se meta con el oculto. Predica, hermano. Nunca se meta con el oculto. Es real. ¿Ves lugares que está escrito psíquico? No entres. Mucho menos lees horóscopo. Pero yo no creo en esas cosas. Qué bueno, bueno para ti. Porque es algo oscuro y satánico. Es algo para estar lejos. Ten esa convicción ahora. Porque caso contrario, vas a terminar golpeado, desnudo y herido espiritualmente. Primera cosa que aprendemos acá. Segunda cosa, interesante. Esos judíos tenían la habilidad milagrosa de expulsar demonios, pero no eran salvos. Interesante. Tener evidencia, tener dones milagrosos en la Biblia no es evidencia de que una persona es salva. Si yo leo bien mi Biblia, y si yo leo, bueno, todas las escrituras que enseñan sobre eso, si miras el Antiguo Testamento, Balaam escuchaba la voz de Dios, profetizaba, imagina, escuchaba la voz de Dios y transmitía a las personas, y no era salvo. Muy bueno, hermano, predica. La esposa de Pilato tuvo un sueño profético en el momento que Jesús va a ser crucificado, y no era salva. El faraón tenía personas que hacían milagros, tenían habilidades sobrenaturales. Hasta hizo el mismo milagro que Dios hizo para Moisés, de la vara convirtiendo en serpiente, hizo lo mismo, pero no eran salvos. Muy bueno, Tulio. Vamos. Y hoy día vivimos en un engaño religioso, donde mira, evidencias de cosas espirituales es una evidencia de tu salvación. Y eso es algo oscuro y antibíblico. Y personas hoy dejan la Biblia de lado, dejan vivir como discípulos, dejan obedecer, pero yo quiero escuchar algo, yo quiero alguna señal. Vamos, Tulio. Predica, hermano. ¿Sabe? Si tú miras en Mateo capítulo 12, Jesús habla con personas que pedían señales. ¿Sabe qué Jesús dice para ellos? Dice, generación perversa, incrédula. Vamos, Tulio. Personas que piden, Señor, necesito de una señal para creer. Yo tengo que hablar en otros idiomas. Y sabes, así, porque así yo creo. Eso es algo totalmente sentimental, emocional, no es bíblico. Primero que la Biblia habla de hablar en lenguas maternas, idiomas conocidos. Segundo que eso es totalmente emocional. Hay personas que quieren eso porque quieren sacar es como una necesidad emocional. Yo tengo que sentir algo para yo empezar a creer. Yo tengo que ver algo que fuera extraordinario para que, wow, en mi corazón sentí todo. Y eso no es bíblico. No es bíblico. ¿Sabes? Tú eres una persona, ¿qué corazón tienes? ¿Eres alguien que pide señales? ¿Eres alguien que espera algo pasar para mover su corazón? ¿Sabes que Jesús habla en ese mismo contexto? Tú puedes leer. Dice, la única señal que será dada para ustedes será de Dios ser crucificado por ustedes. Tú quieres hablar, Dios me envió una señal. Y Dios, yo ya envié. Jesús está en la cruz, ya murió en la cruz por ti. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Quieres más un señal que ese? Que Jesús murió en la cruz por ti. ¿Quieres algo más? Por eso es la generación perversa, incrédula. Si tú miras en Mateo 7, hasta la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios, sino solo el que no habla de la voluntad de Dios, no la conoces, sino que haces la voluntad de Dios. Muchos me dirán que le digan, Señor, Señor, quizás como esos judíos en aquellos días, no profetizamos en tu nombre, no expulsamos demonios, hicimos muchos milagros, como esos judíos de Hechos 19. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Sabes cuál es el fruto que Jesús dice de falsos maestros, de falsos hasta cristianos? Hasta puede tener habilidades milagrosas, pero no obedece a Dios. No obedece a Dios. Vamos, hermano. ¿Sabe? ¿Qué espera para tener un cambio radical? ¿Espera un sentimiento? ¿Espera alguna señal en su vida para mover su corazón? ¿La cruz no es suficiente para ti? Es eso que dicen, ay, yo tengo que hablar en algo, yo tengo que escuchar algo. Tú estás diciendo eso, la cruz no es suficiente para ti. Tú tienes que necesitar de otra cosa. Pero infelizmente esa otra cosa es un otro evangelio. Y otro evangelio es satánico. En Hechos 19, versículo 17,
Si tú estás visitando acá, nos encanta estudiar la Biblia profundamente, pero para cortar nuestros corazones, amén. No es para estar acá y pensar, wow, ush, en verdad mi vecina tienes que arrepentirse. ¿Entiendes? Es para, ush, eso tienes que escuchar a mi esposo o mi esposa. Eso sí, él tiene que... No, mira su propio corazón. Predica, hermano. Hechos 19, versículo 17. Cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos. Y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban hechicería juntaron sus libros un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularan el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Así la palabra de Dios, así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Amén. Acá el temor del Señor produjo un arrepentimiento radical en las personas. La Biblia dice: los que practicaban hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron a todos. La Biblia dice que aquellos libros, el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Bueno, si tú miras abajo de su Biblia, plata, tú puedes cambiar por dracma. Un dracma era un salario de un día de trabajo. Por lo tanto, ¿cuál era el valor de los libros que quemaron? Si tienes 150 hombres trabajando todos los días por un año, si tú juntas todo el salario de ellos, podrás comprar esos libros. Ese era el valor de esos libros. Y sabe, hermanos, cuando tú en verdad tienes fe y temes a Dios, vas a ver un arrepentimiento radical. Amén. Vas a ver un arrepentimiento radical. Porque el temor de Dios que produce arrepentimiento. ¿Qué es temer a Dios? Es tener el miedo de Dios. Tener miedo de perder la relación con Dios. Y por eso viene un respeto, sin duda. Pero yo quiero preguntar, ¿tú temes a Dios? Es solo preguntar, ¿qué tan radical eres con el arrepentimiento? ¿Tú pones libros? ¿Tú tienes libros en su vida que Dios espera que quemes? ¿Tú pones límites para arrepentirse? Mira, yo voy a arrepentirme, pero mientras yo no salga con un prejuicio en mi universidad, mientras yo no tengo ningún prejuicio con mi familia, mientras yo no tengo ningún prejuicio financiero, mientras yo no tengo ningún prejuicio en esas áreas, ahí yo busco arrepentirme radicalmente. ¿Sabe qué es eso? Es falta de temor a Dios. Te estás engañado espiritualmente. Y cuando yo pienso en eso, pienso en el ejemplo de un temor a Dios. Sin duda me viene en mente Daniela, Manuela y John, amén. Daniela, Manuela y John, es muy increíble, hermanos, que después, si Dios permite, Daniela y Manuela van a ser bautizados, pero hoy es el cumpleaños físico de Daniela y Manuela. Mira qué locura. El día que nacieron físicamente va a ser el día que van a nacer espiritualmente. Pero ¿sabes? Cuando realmente alguien teme a Dios, las personas son abiertas con sus pecados. Trae todos los libros, todo el pecado y confiesa públicamente. No temes a nadie porque temes a Dios, ¿verdad? ¿Tú eres conocido a alguien por ser abierto? ¿Eres conocido a alguien por ser realmente vulnerable con lo que hay en su corazón? ¿O tienes el tipo de relación de, mira, ¿y cómo estás? No, estoy bien. ¿Está todo bien? No, pero mira, pasó eso. No, pasó, pero amén. Así, ¿entiendes? No, está todo bien. Sí, pero yo vi que mira, tú cantas así, parece que estás muriendo. Yo quiero que a la boca salga que está lleno. Mira, quizás necesites de ayuda. Estoy acá para ti. ¿Cómo estás? No, estoy... Y habla así. Y la persona, para realmente saber lo que hay en su corazón, tienes como quedar ahí, cavar fondo, ¿entiendes? Y ahí tú lanzas una chiquita, sí, pasó eso. No, pero tú lo sabes, sí, pasó eso, pero tú lo sabes, está todo bien, no hay problema. Y sí, estoy bien. Tú tienes ese tipo de, ¿sabes? Eso es falta de temor a Dios. Porque estás temiendo más lo que personas pueden pensar de ti, de lo que Dios piensa de ti. Y esos hechiceros, imagina ser un hechicero, estar involucrado con el ocultismo, en verdad. Y muchos estaban conectados con cosas, con ver cosas sobrenaturales, sin duda. Ellos en verdad dejaron eso de lado, quemaron sus libros públicamente. El salario de 150 hombres de un año, en frente de todos.
¿Y qué pasó? Versículo 21. Cuando hay un arrepentimiento, versículo 20, perdón. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Es una palabra difícil para mi R, amén. Arrollador. Después practico esa palabra, amén, en la casa. Arrollador. Estoy mejorando un poco con la R, amén. Nunca utilicé esa R para nada. Desde cuando llegué en Colombia empecé a utilizar, amén. Entonces, arrollador. Pero sabes, cuando hay un arrepentimiento radical, Dios te hace productivo en su evangelismo. Cuando realmente hay un arrepentimiento en su vida, la palabra de Dios realmente crece y se difunde a los lugares. Yo quiero preguntar, ¿qué hay en su vida? Quizás a su alrededor, que es una tentación para ti diariamente. Quizás a pecar con impureza, pecar con egoísmo, con amargura. Pero no sé, no es pecado, pero alguna tentación que estás ahí en su lado. Y tú simplemente sigues arriesgándote todos los días porque no haces nada. Simplemente deja ahí día tras día. ¿Hay algún aplicativo en su teléfono que tienes que borrar? ¿Hay algún grupo de WhatsApp que tienes que salir? ¿Sabes? ¿Cuáles son sus libros de verdad? Yo quiero llamar a ti a ser radical. Aun cuando cueste el salario de un año. Porque tú entiendes que su vida vale mucho más que eso. En versículo 19, vamos para allá. En versículo 21, perdón. Dice, bueno, ese es más un detalle, pero es importante. Después de todos esos sucesos, Pablo tomó la determinación de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya. Decía, después de estar allí, tengo que visitar a Roma. Entonces envió a Macedonia 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, mientras él se quedaba por algún tiempo en la provincia de Asia. Acá Pablo quiere ir a Roma. ¿Por qué ir a Roma? Porque tienes el hombre más influyente de todos, César. Es la ciudad más influyente del mundo. Pablo, ¿entiendes? Si yo llego allá, todos escucharán el Evangelio. Y después, capítulo 19, hay un gran disturbio en Éfeso por causa de los discípulos. Eso no es una sorpresa, amén. Pablo vas a Troas, después a Troas vas a Mileto. Y cuando vas a Troas, un hombre muere por dormir mientras Pablo está predicando. Interesante, ¿no? Puedes aprender algo de acá. Si duermes, algo mal va a pasar contigo. Pero Tulio, ya está predicando 1, 2, 3 horas. Pablo predicó toda la noche, la Biblia dice. El muchacho murió. Pablo básicamente resucitó a él. Después Pablo volvió a predicar hasta el amanecer. Entonces, bueno, solo para que tenga una referencia ahí. Pero yo voy a ser muy corto en las próximas 5 horas, amén. Pero entonces acá Pablo va a Mileto. Y llegando a Mileto, Pablo llama a todos los líderes de Éfeso para encontrarse con él. Y Pablo básicamente les recuerda la manera que vivió entre ellos. Mira el corazón de Pablo, mira el versículo 17 de Hechos 20. Hechos 20, 17. Dice, desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron les dijo, ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes. Desde el primer día que vine a la provincia de Asia, he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente en las casas. A judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Mira eso, Pablo dice, yo les he servido con toda humildad y con lágrimas. ¿Tú eres alguien humilde como discípulo? ¿Verdad? Tiene un corazón solo de maestro, pero no de aprendiz. Solo quiere enseñar, pero no quiere aprender. Eres alguien que tiene muchas opiniones de cómo deberían ser las cosas, pero no eres alguien enseñable. Y acá, versículo 22, es una de las escrituras que más me impacta en el libro de Hechos. Y ahora ten en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan privaciones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hoy en día lo que personas enseñan, lo que te espera el Evangelio es prosperidad. No vienen que tú vas a sentir paz y todo va a estar bien, su vida va a estar mejor. Ese es un Evangelio de a mí me gusta, a mí me parece, así yo estoy dentro.
pero eso no existe. Pablo dice, a mí me espera, yo sé que me espera sufrimientos y privaciones. Y acá dice, mi vida me carece de valor para mí mismo. ¿Cuál es el valor de su vida? Es la pregunta. ¿Cuál es el valor de su vida? Hay un concepto en la economía. Hay Andrés acá, es economista, estás perdido en algún lugar. Ah, está acá. Pero hay un concepto de economía muy interesante que tú determinas parte del valor de algo por cuánto alguien está dispuesto a pagar por eso. Yo puedo decir ahora, yo voy a vender mi teléfono por $1 millón. Yo puedo decir, yo tengo la libertad para decir, pero yo estoy seguro que nadie va a comprar mi teléfono, está un poquito dañado, pero por $1 millón. Entonces, ¿realmente vale eso? No, porque nadie estuvo dispuesto a pagar por eso. Só para pensar, ¿cuál es el valor de su vida? ¿Cuánto Dios estuvo dispuesto a pagar por ti? La Biblia dice que fue la vida de Jesús. Ese es el cuánto vale su vida, creyendo o no creyendo, sintiendo así o no sintiendo así, es una realidad. Dios dio a Jesús por ti. Ese es el valor de su vida. Y Pablo dice, sabes, para mí mismo mi vida carece de valor. Y Pablo compara la vida cristiana muchas veces con terminar una carrera. Y sin duda, vivir como discípulo es correr un maratón, es como correr un maratón. Imagina que tú estás corriendo, y yo voy a pedir para alguien pasarme algo. Baita, ¿tú puedes pasarme estoy en su bolsa? Imagina que tú estás en un maratón, y tú estás corriendo, no, como lanza para mí. Tú estás corriendo, y tienes algo para cargar. Después tú sigues corriendo, listo. Y alguien te lanza otra cosa más, me lanza una cosa más ahí. Eso, hay una maleta. Y sigues corriendo. Y después otra maleta. Y tiene otra bolsa. Y te va quedando más pesado. La carrera va quedando más difícil. Estás con tantas bolsas y te va lanzando más bolsa, donde tú simplemente desistes. Y espiritualmente, hermanos, ser un discípulo es correr una carrera. Pero a veces sentimos que está difícil porque pusimos maletas de impureza. Porque estamos corriendo y permitimos amargura en el corazón y parece estar más difícil ser discípulo. Después permitimos idolatría con la familia y la carrera va quedando más difícil y estamos corriendo y más maletas hasta un tiempo que eso no es para mí. Tú entiendes que cuanto menos cosas tienes en tu corazón, más fácil será correr la carrera. ¿Cómo está su carrera? ¿Sabes? Tú puedes ver a una persona corriendo que estás corriendo libremente sin nada y una persona que está cargada con tantas mochilas. Cuando yo pienso en eso vienen muchas hermanas y hermanos en mi mente. Pero sabes, uno de ellos yo pienso mucho es en Baitza. Mi querida esposa, amén. Soy casado por la gracia de Dios, amén. Esa carrera, en algún momento de mi vida me trajo compañía. Fue muy profundo ahora, pero sabes, Baitza es la definición de no permitir nada, cargar nada en su corazón para llegar al cielo. No permites nada. Si hay algo, ella es súper urgente en lidiar con eso. No veo a ella guardando rencor, amargura por más de un día de alguien. Ella es súper urgente para lidiar con eso. Porque sabes que amargura es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. Entonces, mira, no tiene sentido. ¿Entiendes? Y quejarme, ¿entiendes? Como no tiene sentido. Entonces, va es la definición de, tienes 7 años como discípula. Y sabes, increíble, pero cómo estás corriendo y cómo estás, wow, con tanta cosa que tienen para hacer y aún estamos haciendo como la maestría y cómo hacer todo eso y cuidar de tantas personas, hacer las cosas, pero simplemente no permitir que nadie sea su corazón, no permitir ninguna maleta. Y ahí cuando tú hablas con algún hermano así, una hermana así, tú vas a dar, ser discípulo es increíble, pero cuando tú hablas con un hermano que tiene muchas maletas, tú no vas a escuchar a alguien cargando así, estoy súper feliz. No. Hasta puede disfrazar, pero tú no puedes disfrazar las maletas que lleva. Y en verdad la persona siempre habla con cosas así como, intenta tener fe, y él me habla, uy, sí, estoy muy animado, es difícil, ¿no? Uy, es sufrido, ¿no? Es difícil. ¿Qué no es difícil en la vida?
Todo es difícil. Diga. Despierta, todo es difícil. La vida es difícil. Pero la vida no se trata de hacer la vida más fácil. Amén. Se trata de correr la carrera. ¿Sabe? Tú entiendes eso. Si entiendes cuánto vale su vida, que es llamada a terminar la carrera, realmente vas a hacer un cambio radical con su vida. Y mi último punto, vamos para el versículo 31 de Hechos 20. Ya estoy terminando, más una hora y termino. Entonces, Pablo, estás en Éfeso, hablando con en Mileto, estás hablando con los líderes de Éfeso. Está recordando la manera que vivo entre ellos. Y mi tercer y último punto es fe en el discipulado. Versículo 31. Dice, así que estén alerta. Recuerden que día y noche, durante 3 años, no he dejado de molestar con lágrimas a cada uno en particular. Pablo no solamente fue un gran discípulo, pero fue un gran discipulador. Dice, día y noche en Éfeso, durante 3 años, no he dejado de molestar con lágrimas a cada uno en particular. Y discipular realmente es llorar, es sufrir. Sin duda es sufrir. Pero, ¿sabes? Cuando tú discipulas, tú aprendes a sufrir, pero tú aprendes a amar más. Tú aprendes cuando tú conoces más a Jesús. ¿Sabes? Por eso que la ambición de cada discípulo acá es llamarla a discipular en algún momento en su vida. ¿Cuánto tiempo tienes de la fe? ¿Quién estás discipulando? Porque si no, tú no quieres aprender a sufrir y aprender a amar más. Pero ese tipo de relación que Pablo tenía con los discípulos, en cada uno en particular, yo no he dejado de amonestar a ustedes, sea de día y de noche. Yo quiero preguntar, ¿tú eres comprometido con sus tiempos de discipulado? Sea de día y de noche. ¿Estás muy ocupado, en verdad, en su vida para discipular a alguien? ¿O para recibir discipulado? Vamos, ¿Estás muy ocupado? Porque la realidad, hermanos, es que si tú no creas tiempo para recibir discipulado y para discipular a otras personas, te vas a caer de la fe. Sin duda, sin duda. Ya tiene una fecha de vencimiento ya. ¿Sabes? Tú puedes seguir viniendo a la iglesia, pero te vas a caer de la fe. No es estar en la iglesia que te hace, bueno, mostrar que estás en la fe o no, para nada. Es parte. Pero no es eso. Hasta puede venir acá, pero su corazón ya está lejos de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos de personas en nuestras vidas para amonestarnos, para desafiar nuestros corazones, desafiar nuestros pensamientos, para que permanezcamos fieles a Dios. Y Pablo, y mira que por tener ese discipulado tan increíble, la iglesia de Éfeso creció poderosamente, es una iglesia pilar. Y mira el versículo 36, dice, después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Todos lloraban inconsolablemente, mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más los entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Después de separarnos de ellos, zarpamos, navegamos directamente a Cos. Interesante. Cuando Pablo fue a los discípulos, Pablo tenía una relación tan cercana a los discípulos, que cuando se fue de Éfeso, los hermanos empezaron a llorar, a besarlo y a llorar inconsolablemente. Imagina eso, hermanos, el tipo de vínculo que creó. Pero ellos cayeron de la fe para nada. Pero Pablo, si tú lees en Hechos 20, Pablo va a hablar de una tentación que va a pasar con el pueblo de Dios cuando irse. Dice que muchos falsos hermanos, muchos van a levantarse de entre ustedes, se van a apartar de la fe y engañar a muchos. ¿Sabe? Cuando tú cambias discipulado, muestra mucho su corazón. Muestra mucho su corazón. Cuando cambias discipulado, en verdad, y tú sientes esa tristeza, tú sientes una separación, así como los hermanos sintieron acá con Pablo, que alguien se está yendo. Y sí, ese sentimiento se hace realidad. Pero ¿sabes? Eso muestra mucho el corazón que tiene si está siguiendo a Pablo o a Jesús. Si está siguiendo a su discipulador o a Jesús. Y muchos hermanos, puede pasar, a veces hermanos van para otras iglesias, tienen que mudarse, y por mudarse básicamente reveló su corazón, que tú estabas idolatrando al hermano y no admirándolo. Hay una diferencia entre admirar a alguien y idolatrar a alguien. Si por él no estar contigo físicamente, te va a estar mal espiritualmente, perdóname, pero tú estás pecando con idolatría. Y Dios ama tanto a ti, que permitió eso pasar para que tú pudieras reconocer y lidiar con su corazón. Y va a pasar mucho eso, discipulados van a cambiar. Y muchos pueden pensar, ay, pero yo no quiero tener un nuevo discipulador. Es que me gusta ese que he tenido. ¿Sabes? Siempre he tenido ese discipulador en mi vida. En toda mi vida espiritual, todos mis 6 meses. Y es el único que he conocido.
Ese no hay nadie mejor que él. Pero ya escuché eso. De personas diciendo literal eso. Ay, es que no me gusta el discipulado. Pero sabes, la realidad es que Dios está por detrás de los cambios. ¿Tú entiendes que era Dios que estaba llevando a Pablo? ¿Tú entiendes que no se trata de ti? No es la Trinidad como la Trinidad satánica, yo. ¿Tú entiendes que se trata de Dios quiere mostrar algo en su corazón? Dios quiere avanzar su reino. Y muchos dejan de dar el corazón por cambiar el discipulado. Pero no podemos hacer eso. Ah, pero esa persona tú eres muy diferente de mí. Perfecto. Es exactamente lo que necesita. Porque Dios en verdad está por detrás de los cambios y debemos animarnos con los cambios. Es muy importante. Sí, queda triste, pero no permite que quite su corazón por eso. Hermanos, si tú miras después en Hechos 21, la palabra de Dios, ellos vuelven a Jerusalén. Pablo habla con Jacobo, que era el líder de la iglesia en Jerusalén, y habla que muchos judíos y griegos están siendo salvos. Pero yo quiero animar acá que Hechos 19 y 20 fue todo sobre glorificar a Dios. Unos pocos que predicaron la palabra de Dios todos los días y glorificar el nombre de Dios, que toda provincia de Asia escuchó la palabra de Dios. ¿Sabe? Ser radical y cambiar. Entender que su vida, lo que tienes, sus pecados, las tentaciones, Dios ve a ti con mucho más valor. Su alma tiene mucho más valor. Puede ser difícil arrepentirse. Puede ser un costo en cualquier área de su vida, pero su alma vale mucho más. Y fe en discipular. Si tú tienes la fe en discipular y recibir discipulado, vas a construir relaciones que van a permanecer para siempre. Hermanos, los quiero mucho, para Dios y la gloria. Amén.